Buenas tardes, bienvenidos a Venas que Conciencia. Nos reunimos hoy con Adán Cabello. Él es catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Sevilla y presidente del grupo especializado en información cuántica de la Real Sociedad Española de Física. Ya no, desde hace unos días ya no. Hay un presidente nuevo. Ha sido durante 10 años, pero ya no. Se encuentra con nosotros ya que asiste a un congreso de información cuántica. Bienvenido, profesor. Gracias. Recuérdenos rápidamente qué entendéis por física cuántica. La física explica los sistemas microscópicos. Por ejemplo, los átomos, los electrones que forman los átomos, los fotones, las partículas de luz, las moléculas también se describen por la física cuántica. En general, esas partículas. Dentro de la física cuántica, vosotros os centráis en la información cuántica. ¿En qué se centra este campo? La información cuántica trata de qué podemos hacer con estos sistemas microscópicos para resolver problemas de comunicación, para hacer cálculos o para hacer simulaciones que no podemos hacer con ordenadores o sistemas de transmisión de información que nosotros llamamos clásicos, que son los que tenemos todos nosotros. Los ordenadores que tenemos todos nosotros son ordenadores que se basan en ceros y unos. Las transmisiones de información son básicamente ceros y unos que mandamos por fibras ópticas. Son sistemas clásicos todos ellos. Entonces la cuestión es que creemos que usando sistemas cuánticos, sistemas atómicos, se pueden hacer cosas que son imposibles de otra manera. ¿Cuáles son los límites de la física cuántica? ¿Dónde termina el mundo de lo pequeño y empieza el mundo de lo grande? ¿Y son diferentes las teorías físicas para cada uno de estos dos mundos? Los límites más o menos están en dónde deja de funcionar la física clásica que nos enseñan en el bachillerato. Porque nos explican la gravitación de Newton, el electromagnetismo de Maxwell, que funcionan para la vida cotidiana, pero cuando tratamos de aplicarlo a sistemas muy pequeños dejan de funcionar, hacen predicciones que no se corresponden con lo que observamos. Eso quiere decir que estas teorías son incorrectas, pero van bastante bien para sistemas grandes. Entonces el mundo de la física cuántica empieza precisamente en esos sistemas que no podemos explicar por la física clásica. Y la pregunta que no estoy seguro de saber responder es ¿dónde termina? Y voy a tratar de explicar por qué no sé responderlo. La teoría que tenemos nosotros, lo que llamamos la física cuántica, no es tanto una teoría como la de Newton o la de Maxwell, que habla de partículas, de campos, sino es como una especie de marco teórico, una especie de código de la circulación, que da una serie de reglas que se cumplen para sistemas de muchos tamaños, sistemas microscópicos, pero también para sistemas más pequeños. Es decir, siempre que hemos descubierto en los últimos 90 años partículas nuevas, más pequeñas si quieres, fenómenos nuevos, todos estos fenómenos nuevos han tenido explicación, cabida en este nuevo marco. Entonces, realmente no sabemos dónde acaba el poder de descripción o dónde deja de funcionar este marco que tenemos. Hay muchas especulaciones. En cierto sentido, tenemos que ser capaces de destruir nuestra propia obra, de saber cuáles son los límites de la física cuántica para ir más allá, para hacer nueva física, para descubrir nuevos fenómenos, pero por ahora no tenemos indicios de dónde va a suceder, si es que va a suceder eso. La mecánica cuántica nos plantea un mundo de probabilidades y no de certeza, frente a la mecánica clásica, que en teoría nos planteaba un mundo de certeza, de verdades que se consideraban prácticamente como absolutas. Y sin embargo, se afirma que la mecánica cuántica es la rama de la ciencia que mejor ha podido ser verificada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo encaja esto? Esto suena un poco raro. En física clásica pensamos que todo está determinado. Pensamos que cuando hacemos un experimento y tenemos un resultado, ese resultado estaba ahí antes. Nosotros hemos llegado y simplemente lo hemos revelado. Y eso casi siempre, para muchos experimentos, es completamente cierto. Pero a medida que vamos
un mundo más y más pequeño, escalas más pequeñas. Eso no es así. No es así. No es que, y esto es importante, no es que nosotros no sepamos esas certezas, pero estas certezas existen, sino lo más plausible es que esas cosas, esas certezas no existen. Esos resultados que obtenemos en los experimentos no estaban allí antes, de alguna manera los provocamos. Revelamos algo que no estaba allí. Entonces, de ahí viene la probabilidad. La teoría lo que te da es la probabilidad de que suceda una cosa u otra cosa, pero no vas más allá de eso. Pero a cambio vas al laboratorio, haces experimentos muy sofisticados en muchos ámbitos, y esas predicciones, que a veces son, esto sucede con una probabilidad que tiene a lo mejor 6 cifras decimales, haces el experimento muchas veces y salen exactamente esas 6 cifras decimales. En ese sentido, eso es solo un ejemplo. También hay predicciones con certeza, pero en ese sentido la teoría cuántica es la más potente que el ser humano ha desarrollado. ¿Qué ocurre con el tiempo? ¿Cómo se explica el tiempo en un entorno cuántico, en los sucesos que suceden en el mundo cuántico? Bueno, el tiempo en física tiene varios papeles, y en física cuántica el papel del tiempo está todavía controvertido. La versión más sencilla de la física cuántica, la física cuántica para bajas energías, la física cuántica que se explica a los estudiantes de la universidad en los primeros cursos, el tiempo es un parámetro que transcurre, no tiene un significado más fundamental. Por ejemplo, en otras ramas de la física, en la relatividad, el tiempo es importante, forma parte de un continuo. Entonces ya aquí hay un conflicto sobre qué es el tiempo en física cuántica. Y es muchas cosas. Se pueden definir magnitudes, tiempo en física cuántica, pero curiosamente no tiene el papel fundamental, casi absoluto, absoluto que tenía en la física clásica, y fundamental en el sentido de que forma parte de un continuo espacio-tiempo que tiene en la relatividad. Entonces la respuesta honesta es que no está claro en física cuántica qué papel o qué papeles juega el tiempo. Las cosas, hoy por ejemplo hemos hecho una lista de problemas abiertos, y en la columna de problemas fundamentales en información cuántica está precisamente ese: ¿cuál es el papel del tiempo en la física, en la teoría cuántica? Al contrario que en la física clásica, la física cuántica predice que las propiedades de un sistema cuántico dependen del contexto en que se midan. Es imposible explicar los fenómenos cuánticos en términos no contextuales. ¿Qué significa que la mecánica cuántica es contextual? Aquí esto me gusta, porque primero has hablado de propiedades del sistema cuántico, cuando lo más correcto es, cuidado, no son propiedades. Lo más probable es que no sean propiedades. Tú haces un experimento y sale algo. Sería una propiedad si ese algo que sale estuviese determinado por algo que estaba en ese sistema cuántico. ¿Vale? Entonces, ese es el primer punto. Luego, la palabra contextual tiene un carácter evocador muy peligroso, sobre todo incluso para los expertos, no hay que engañarlos. Cuando decimos que la teoría cuántica es contextual, en realidad lo que queremos decir es que no es no contextual. Es decir, que no la puedes explicar asumiendo que los resultados estaban ahí y además eran independientes del contexto. El contexto es el conjunto de otras medidas que haces. Yo hago un experimento que puedo hacer conjuntamente con este experimento B o con este experimento C. El experimento que me interesa y el B es un contexto, el experimento que me interesa y el C es otro contexto. Ahora digo, soy capaz de reproducir las predicciones de la teoría cuántica suponiendo que los resultados de los experimentos están bien definidos y son independientes del contexto. Es decir, el resultado del experimento que me interesa no depende de cuál sea el otro experimento que haga con él. Y la respuesta es no. No puedes explicar las predicciones de la teoría cuántica con eso. Ahora es donde viene el problema y la gran confusión.
¿Qué significa esto? Afirmación inmediata. La teoría cuántica es contextual. No, la afirmación correcta es sí. Los resultados de los experimentos revelan propiedades preexistentes. El comportamiento de estas propiedades preexistentes es contextual, cambia. Hay algo que hago un experimento aquí, pum, y hace que cambie el resultado de otro experimento allí. Esto es peligroso porque es muy evocador. A los periodistas les encanta. Entonces, dice, ya está. Esta es la magia de la mecánica cuántica. Hago algo aquí y en la otra punta de la provincia pasa algo por medio de una acción fantasmal a distancia que decía Einstein. Cuando la alternativa más sencilla es hago algo aquí y lo que hago aquí no revela nada que estuviese antes aquí. Creo algo que está correlacionado con el resultado que obtengo en el otro lado, pero no es algo que existiese antes. No hay ninguna influencia que se propague a ninguna velocidad entre mi experimento y el otro experimento que pertenece al mismo contexto. Pero desgraciadamente esto que estoy tratando de decir es, lo he dicho muchas veces a periodistas, digo, tened cuidado porque el que la mecánica cuántica sea contextual, no hay que interpretarlo de esa manera. Hay dos opciones. Y honestamente, a día de hoy, a expensas de posibles cosas que estemos trabajando ahora, las dos opciones son posibles. Opción A, la que todo el mundo tiene en mente. Hay algo que se revela cuando haces un experimento y que cambia debido a que otros experimentos estés haciendo. Y cuando hago así misteriosamente me refiero es que estos experimentos pueden estar, a lo mejor son experimentos que pueden estar haciendo en Pekín. ¿Cómo en Pekín va a afectar lo que estamos haciendo en Benasque? Bueno, si uno piensa de forma, lo que llamamos realista, que es esto de cada vez que hacemos experimentos revelamos realidad, y además se cree en la mecánica cuántica, el segundo hace bien porque todos los experimentos lo han confirmado, entonces no le queda otra opción que suponer que hay una influencia poderosa entre Benasque y Pekín. Pero la opción más sencilla, y la que yo particularmente creo, y creo que el futuro demostrará que es la opción correcta, es la más sencilla. No estoy revelando nada. Hay un experimento, hago aquí, y básicamente es el mismo experimento que estoy haciendo en Pekín, solo que, digamos, cuando tiras un dado y sale un 6, siempre debajo del 6 hay un número concreto. Entonces en Pekín están viendo el número concreto de abajo y yo estoy viendo el 6. Pero eso no quiere decir que esté alterando el resultado de Pekín yo con mi acción. Entonces eso es lo que quiere decir que la teoría cuántica sea contextual. ¿Podría explicar en qué consiste la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen? Tiene que ver con esto. Einstein-Podolsky-Rosen en 1935 encontraron el argumento que para Einstein era el argumento concluyente que la mecánica cuántica no podía ser una teoría completa. Porque identificaron situaciones en las que, según la teoría cuántica, y sucede, yo puedo predecir con certeza el resultado de un experimento en Pekín. Y sin embargo, la teoría cuántica te dice que hasta que no haces el experimento en Pekín, esa realidad no es real. Entonces, Einstein, Podolsky y Rosen decían, ¿cómo es posible? Definían realidad como aquello que alguien puede predecir con certeza sin influir. Dice, si yo estoy en Benasque, ¿cómo voy a influir en el resultado de Pekín? Y yo sé que si en Pekín hacen determinado experimento va a salir eso. Eso quiere decir, ahí es donde fallaban, eso quiere decir que en Pekín hay algo que provoca que salga ese resultado. Mientras que la teoría cuántica dice, no, eso quiere decir que si en Pekín haces este resultado, haces este experimento, saldrá este resultado, que no es lo mismo. Y quizá para entenderlo un poco más, yo siempre encuentro esta historia. Los griegos pensaban en... Demócrito fue el primero en hablar de átomos. ¿Y qué es un átomo? Yo eso lo explicaba a un niño de 6 años y decía, bueno, ¿para ti qué es un átomo? Y dice, pues para mí es una cosa indivisible. Y todo el mundo lo pregunta, un átomo indivisible. Bien. Pero nadie cae en la cuenta de que esto de ser átomos, el elemental, tiene un precio obvio. Un átomo no tiene color de pelo, color de ojos, vida social. Es decir, la característica
propia de un sistema elemental es precisamente la ausencia de propiedades. Tiene muy poquitas cosas y lo que define la elementalidad es la ausencia de propiedades. Entonces, Einstein buscaba que todos los sistemas tuviesen una serie de propiedades que la mecánica cuántica dice que no tienen, en particular la posición. ¿Es real un electrón? Sí, es real. ¿Es real la posición de un electrón? Para Einstein sí. O para Einstein cualquier cosa que pudiésemos predecir con certeza desde un experimento distante tenía que ser real. La mecánica cuántica dice no. Y el hecho de que la puedas predecir con certeza no la hace real. Entonces, el asunto es ese, que por un lado tenemos muy arraigado el concepto de elementaridad, de partículas elementales, es algo muy natural, pero luego siempre exigimos. Entonces, este mismo niño de 6 años, que entendía perfectamente el concepto de átomo, de hecho él me lo explicó a mí en lugar de Joel, luego, al cabo de unos días, hacía la siguiente pregunta. Decía, bueno, si yo cojo esta tiza y la divido en 2, ¿qué tengo? 2 tizas. Y si esta la divido en 2, ¿qué tengo? 2 tizas. Y si la divido en 2, ¿qué tengo? 2 tizas. Y la divido en 2, me preguntaba, ¿y cuándo termino? Bueno, cuando no puedas dividirlo en 2. Y en el camino has perdido muchas propiedades, en particular el color de la tiza, la textura, para empezar. Estamos hablando de muchos órdenes de magnitud. Luego no es incluso natural que en el camino que hay entre una tiza o un objeto grande y un electrón, un átomo, se pierdan todas las cosas que para nosotros forman parte de nuestra intuición y de nuestro día a día. Hemos leído que una de sus investigaciones más relevantes está relacionada con el teorema de Kochen-Specker y con la desigualdad de Bell, y supone la demostración más sencilla conocida hasta la fecha. ¿En qué consiste básicamente estos teoremas y su demostración? Son dos teoremas distintos, parecidos, los dos demuestran la incompatibilidad entre las predicciones de la teoría cuántica y las interpretaciones realistas. En el caso del teorema de Kochen-Specker, demuestra la incompatibilidad entre teoría cuántica e interpretaciones realistas no contextuales. Hablábamos antes del contexto. La hipótesis fundamental que ellos hacen es, supongamos que el resultado existe y es independiente del contexto. Teorema. Eso es inconsistente con las predicciones de la mecánica cuántica. Demostración. Y la demostración original que ellos encontraron un sistema concreto sobre el que hacían 117 preguntas distintas que se agrupaban en 132 contextos, y cuando lo ponían todo junto decían, empecemos, esto puede ser sí o no, pero si esto sí, esto tiene que ser sí, y esto no, esto sí, sí. Y al final llegaban a una contradicción circular. Es decir, no había forma de asignar respuestas predefinidas de acuerdo con sus hipótesis. Eso es el teorema de Kochen-Specker. Entonces, lo que hicimos es una demostración muy parecida, que en lugar de 117 preguntas tenía solo 18 y en lugar de 132 contextos tenía solo 9. Esa es la demostración más sencilla conocida del teorema de Kochen-Specker. De las desigualdades de Bell, hay muchas desigualdades de Bell. Entonces, hay desigualdades de Bell que involucran a 2 observadores, hay otros que involucran a 3, hay veces que los observadores tienen posibilidad de hacer 2 experimentos, otras veces 3, hay veces que los experimentos tienen 2 respuestas, hay veces que tienen 3 respuestas. Entonces, una de las desigualdades de Bell que encontramos era muy bonita, porque en las desigualdades de Bell hay... No he explicado qué es el teorema de Bell. El teorema de Bell es todavía más atractivo que el teorema de Kochen-Specker. Es básicamente la incompatibilidad entre la teoría cuántica y las interpretaciones realistas locales, las que le gustaba a Einstein. Ahora ya no es el contexto es... Realmente los contextos que hay son experimentos que hago yo aquí y otra persona en Pekín. Entonces es más llamativo. ¿Cómo puede depender el resultado de Pekín de qué esté haciendo yo? Entonces hay muchas desigualdades. La desigualdad es una condición que se tiene que cumplir para cualquiera de estas teorías. Pero cuando vas al laboratorio y haces el experimento, es que no se cumple. Entonces hay una violación de la desigualdad. Dice, en todas estas teorías lo máximo que puede salir es 2. Y vas al laboratorio y lo máximo que puede salir es 2,8. Pero luego, al mismo tiempo, alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué no 2,9?
¿Por qué no 4? Entonces la desigualdad típica de Bell, esa es una pregunta bastante razonable. Entonces descubrimos que hay situaciones donde la situación era esa, igual, pero en realidad no solo la violación cuántica no era ya un poquito más, no iba un poquito más allá del límite local, sino que era la máxima posible. Entonces en ese sentido era una desigualdad de Bell más espectacular. Pero ahora lo que estamos es tratando de entender por qué determinadas desigualdades de Bell, la violación llega solo hasta aquí y en otras llega, y entenderlo olvidándonos completamente de la teoría cuántica. No vale usar la teoría cuántica, es tratar de explicar en base a todos los principios por qué se viola la desigualdad, pero no podemos ir más allá de aquí. ¿Qué consecuencias lógicas tendrían violaciones superiores? ¿Cuál es el grado de desarrollo actual del ordenador cuántico? ¿Y cuáles son las aplicaciones inmediatas más avanzadas en estos momentos? El ordenador cuántico es cualquier sistema cuántico que permita hacer algo que no se puede hacer clásicamente. Entonces ya hay pequeños ordenadores cuánticos, pero que no sirven para hacer cosas interesantes para la mayoría de los humanos. Y se va a tardar mucho en construir esos ordenadores espectaculares. La aplicación más conocida y que tendría, por lo que pensamos, más impacto para el común de los mortales de un ordenador cuántico es la posibilidad de factorizar números, los factores primos, de números muy grandes. Esto que es una tontería, porque dices, bueno, 9, los factores primos de 9 son 3 por 3 por 3 es 3. Eso es muy fácil cuando se hace, cuando haces la multiplicación, pero hacerlo en sentido contrario es muy difícil. Entonces, la clave es que eso es precisamente esta dificultad, es lo que se usa, es la base de los sistemas actuales de seguridad en las comunicaciones. Y cuando digo eso me refiero a las comunicaciones tuya con tu banco, ¿vale? Entonces, los piratas no saben tu número de tarjeta de crédito y tus códigos de acceso simplemente porque eso va protegido amparándose en la dificultad práctica de factorizar números grandes. Y esto es una cosa que se demostró que un ordenador cuántico podría resolver. Entonces, si mañana alguien llega, o si alguien tiene y no sabemos, un ordenador cuántico, automáticamente todas las conversaciones privadas y todas las transacciones privadas del mundo actual, estamos hablando de, para alguien, no son en absoluto privadas. ¿Qué pasa? Que para construir un ordenador de ese tipo hace falta mucho camino, porque un ordenador de ese tipo requeriría de 10.000 a 100.000 lo que llamamos qubits, unidades binarias, y ahora estamos usando sistemas de 20 qubits. Hay gente aquí trabajando con sistemas de 20 qubits. Entonces, ¿qué se puede hacer con sistemas de ese tipo que sea útil? Pues se pueden simular cosas, procesos, que no se pueden simular en ordenadores típicos. Y eso, en principio, puede redundar en fabricar materiales más resistentes o más superconductores, o lo más importante es en entender y en calcular cosas que no sabíamos calcular antes. Entonces, lo más probable a medio plazo es que los ordenadores cuánticos se desarrollen para resolver cuestiones de ámbito científico, simulación, y quizá en un futuro no muy lejano pues se puedan usar para cosas de este tipo. Hoy precisamente alguien ha sugerido una definición muy interesante de qué es realmente un ordenador cuántico, porque cuando me haces la pregunta digo, bueno, ¿qué quieres decir por un ordenador cuántico? Y hace años yo he visto ordenadores cuánticos con 4 qubits haciendo cosas interesantes, pero eso no es lo que la gente va a entender por un ordenador cuántico. Entonces alguien ha surgido el tema que debíamos empezar a tratar de cuáles podrían ser las implicaciones éticas de fabricar un ordenador cuántico. Entonces esa proporciona una definición muy buena de qué es un ordenador cuántico para el común de los mortales. Algo que es suficientemente grave para tener consecuencias éticas. No digo que sea equivalente a construir la bomba atómica, pero si llega alguien con un ordenador cuántico, al mundo actual automáticamente subvierte el orden establecido. Y eso en manos de según quién puede ser peligroso.
o es peligroso en general o es una cosa que hay que reflexionar, y ahí está, es una buena definición. Cuando un ordenador cuántico permite hacer cosas que revolucionan el estado actual de las cosas, eso es un ordenador cuántico para el común de los mortales. ¿Cuán lejos estamos de eso? Realmente estamos todavía bastante lejos. Relacionado con este tema, usted ha realizado avances en criptografía cuántica utilizando el límite de Olevo. ¿De qué se trata esta investigación? El límite de Olevo es una cosa muy obvia. Si una moneda tiene cara o cruz. ¿Cuánta información te puedo transmitir si yo te transmito una moneda por arriba o por abajo? Es un bit de información. Podemos decidir si vamos o no a jugar al fútbol esta tarde. Nada más. En criptografía cuántica se transmiten bits clásicos como estos y también se transmiten qubits. Entonces uno puede definir la eficiencia de un protocolo criptográfico como el número de bits clásicos secretos que comparten dos agentes en este proceso. Entonces, en los sistemas típicos, pues la mayor parte de los bits y qubits se desperdician, no generan bits secretos. Entonces, pues hace mucho tiempo, cuando me dedicaba a estas cosas, se me ocurrió una forma, usando el trabajo de otras personas, para que el número de bits secretos sea igual al número de qubits más bits aparentes. Y bueno, tenía un truco, que es que básicamente mandaba 2 qubits, pero no los mandaba a la vez. De manera que un hipotético espía que estuviese en medio no podía acceder a ellos a la vez. Entonces los mandaba 2, uno lo tenía aquí guardado en mi memoria, uno iba, entonces cuando llegaba el otro agente empezaba a circular en su memoria y luego salía el mío. De manera que en ningún momento los dos estaban volando al mismo tiempo. Y bueno, se puede demostrar que bajo esas condiciones asintóticamente se podría conseguir un sistema de criptografía en el límite de Olevo. Relacionado con el tema de la mecánica cuántica, se habla de la teleportación cuántica. Algunas veces ha aparecido en algunos medios de comunicación, ¿no? Algunas noticias, como aparecieron hace un año, ponía que un grupo de científicos chinos han conseguido teleportar casi a 100 kilómetros de distancia y a través del aire el estado cuántico de un fotón, multiplicando por 100 el récord anterior, que creo que eran 4 o 5 kilómetros. ¿Qué es la teleportación y cómo hemos de interpretar esta noticia? Pues, claro, es una buenísima pregunta que había que hacer con más frecuencia. La clave, de nuevo, no está tanto en la teleportación, sino en qué se teleporta. La teleportación, y es tal cual, es una técnica que sale en Star Trek, en una serie de ciencia ficción, que un hombre se mete en una máquina, le da un botón y aparece en otro planeta. Eso es la teleportación. Entonces, la historia cuenta que es en un congreso en Montreal, un grupo de científicos estaban haciendo unos cálculos y bueno, realmente es una cosa muy sencilla, y se dieron cuenta que había un mecanismo por el cual se podía algo parecido a teleportar un estado cuántico. Afortunadamente, para todos, gracias a eso me haces la pregunta, entre los científicos había uno que era un fanático de la ciencia ficción. Entonces, cuando tuvieron que buscar un nombre para esto, que ahora voy a describir lo que es, dijo teleportación. Y esa es la primera carambola. La segunda carambola es, las revistas científicas suelen ser gente muy seria y no le gustan estos nombres fascinantes de teleportación. Entonces los editores dijeron que no vamos a llamar esto teleportación. Y la segunda carambola es que para decidir esta controversia llamaron a otro físico que también es un fanático de este tipo de cosas y dijo, sí, teleportación, esto es estupendo, maravilloso. Con lo cual, eso quedó en el inconsciente colectivo y todo el mundo quedó absolutamente fascinado con la palabra teleportación, y el primer experimento de teleportación de estados cuánticos hizo que, como las películas, de repente los coches de los periodistas invadieron el laboratorio, se pegaban por quién había sido el primero, y tiene mucho eco y sigue teniendo, y todo el mundo queda fascinado. ¿Qué se
teleporta. ¿Qué es la teleportación? La teleportación es, yo tengo un sistema cuántico en un estado cuántico. Todavía no he dicho qué es eso. Entonces, tú tienes un sistema cuántico en un estado cuántico conocido. Entonces, yo hago una operación aquí, tú haces una operación allí, te llamo por teléfono y te digo el resultado de mi operación y según eso, tú haces la operación respectiva. Y al final, podemos asegurar que el estado cuántico de tu objeto allí es el mismo estado que yo tenía al principio de todo esto, sea cual sea el estado que yo tuviese. Suena muy enrevesado. Pero quizá la pregunta en el fondo es decir, bien, ¿hemos teleportado? Sí, mi estado cuántico ha desaparecido, el estado de mi sistema ya no es el que era, me lo he cargado, y ha aparecido allí. Se puede mostrar, ¿ves? Sí. Pero entonces la clave, y es realmente la clave, y es la clave para entender la teoría cuántica, es ¿qué es esto del estado cuántico? En la mente de todo el mundo, cuando dices estado cuántico es, ajá, pues el conjunto de propiedades que tiene. Estado cuántico lleva una camiseta blanca, unas zapatillas de deporte, un reloj de color rojo. No, este es el problema, el estado cuántico no es nada de eso, no es una lista de propiedades en absoluto. Es una lista de probabilidades. Es una lista de lo que un observador piensa que va a suceder si se hace un determinado experimento sobre ese sistema. Entonces lo que teleportamos en estos experimentos es precisamente eso. Hacemos una manipulación que hace que ella pueda tener las mismas expectativas que tenía yo originalmente, fuesen estas expectativas las que fuesen. Esto lo hace más confuso, pero esto es. Pero de todas maneras, aquí ya hay que advertir, entro en apreciaciones personales. Yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. El estado cuántico es solo un conjunto subjetivo de probabilidades. Para otros colegas, el estado cuántico es un campo físico real. Entonces, para ellos sí, esto de la teleportación tiene que ser algo absolutamente mágico y fascinante, y supongo que prefieren vivir en un mundo mágico. Para mí no. Para mí todo encaja si entiendo que lo que se teleporta es un conjunto subjetivo de probabilidades. Hemos hablado de muchas cosas que entendéis bastante bien de la física cuántica, pero hay muchas otras cosas que aún no entendéis. Háblenos un poco de estas ideas todavía incomprensibles. Bueno, hemos hablado también de cosas que no entendemos, hemos hablado de cosas en las que discrepamos los físicos cuánticos. Y la primera de ellas es precisamente la base, y discrepamos desde hace 90 años. ¿Qué es el estado cuántico? Para los estudiantes es una cosa que calculas, y todos saben calcular, y podemos calcular esas probabilidades. La pregunta es ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué refleja? Entonces aquí hay básicamente cuatro posturas. Y para el no experto esto puede causar desazón, pero es la pura verdad. Para algunos colegas el estado cuántico es como un campo físico real, algo casi tangible. Para otros colegas es un conjunto de probabilidades, pero que obedecen a una realidad objetiva. Es decir, hay una realidad que solo conozco las probabilidades, pero porque mi conocimiento es, digamos, incompleto. Entonces yo tengo un conjunto de probabilidades sobre algo que desconozco. Para otros colegas, no hace falta, para entender la teoría cuántica, no hace falta asumir ninguna realidad subyacente. Y desde ese punto de vista, para estos colegas, basta con entender el estado cuántico como una herramienta subjetiva, lo que hablábamos antes. Y luego, quizá la más radical de las posturas es, el hecho de que sea una herramienta subjetiva sugiere que no es una limitación de nuestro conocimiento, sino simplemente que ahí no hay nada. A ver, por ejemplo, el estado, yo te voy a hacer una pregunta en mente y estoy haciendo el estado cuántico de cuál va a ser tu respuesta. Te hago una pregunta en chino.
Contéstame sí o no. No. ¿Ha contestado no? En mi estado cuántico había una probabilidad del 50% de que dijese sí y del 50%. Si lo hacemos esto en todos los habitantes de Benasque esta tarde, seguro que la mitad es sí y la mitad es no. Más o menos. ¿Vale? ¿Quiere decir que los habitantes de Benasque saben todo chino? No. ¿Vale? Bien, estoy simplificando mucho, pero en el fondo el mensaje que quiero transmitir es eso. Entonces, el primero de los motivos de discrepancia es ese. ¿Qué es? ¿Cuál es el significado de la teoría cuántica? Todavía no está claro. Y lo más sorprendente, supongo, para mí, y espero que para cualquiera, es cómo durante 90 años han podido coexistir estas 4 posturas radicalmente distintas. Y todos estamos haciendo los mismos cálculos, explicando los mismos experimentos, pero cada uno los ve de forma distinta. Cuando hay colegas que cuando piensan en un ordenador cuántico piensan en universos paralelos donde realmente hay enanitos verdes haciendo cálculos. Hay otros colegas y todos llegamos a la misma conclusión. Entonces, para cualquiera es un estado de locura absoluta con el que hay que acabar. Y hay que acabar identificando un experimento donde las predicciones de unas interpretaciones y otras sean distintas. Yo creo que ese experimento existe, hay colegas que también, hay muchos colegas que creen que no. Los límites de la teoría cuántica, los límites de validez. Hay colegas que piensan que llegará un momento en el que la teoría cuántica deje de funcionar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero insisto en que tampoco está tan claro que deje de funcionar, porque como no es una teoría así muy fina, sino una especie de código de la circulación, no te predice qué modelo de coche va a salir dentro de 3 años, pero dice, sea el que sea, va a tener que cumplir estas reglas de circulación. Entonces es muy flexible dentro de lo específica que es. Grandes problemas es, bien, la teoría cuántica trata fundamentalmente eso de sistemas, originalmente de sistemas pequeños, átomos, electrones, pero luego queremos entender el universo, queremos entender la gravitación, queremos entender todo en un marco unificado. Y la relatividad es en ese sentido una teoría clásica, donde hay un espacio-tiempo que es casi tangible. Entonces, ¿cómo se engarza esto con la teoría cuántica? Ese es un problema que lleva también muchos años, pero también es un problema relacionado con el primer problema. Es muy difícil unificar cosas cuando al menos una de ellas no se entiende muy bien. ¿Vale? Entonces, el problema número 1 es entender la teoría cuántica. Y no sé, se me ocurren más, pero básicamente esos son. Expónganos un fenómeno de la naturaleza el cual le gustaría conocer antes de finalizar sus investigaciones. Conocer quiere decir ver en el... Conocer básicamente, es decir, entenderlo, algo que no entienda y que... hay muchas cosas que no entiendo que me gustaría entender. Conocer. Me gustaría entender la teoría cuántica sin teoría cuántica. Me gustaría explicar a los niños en el colegio la teoría cuántica sin hablarles de fórmulas ni nada, decir... No, mira, la teoría cuántica es inevitable porque si tú ves, mira este principio y dices, ya, eso siempre se cumple, ¿cómo no se va a cumplir? Este principio. Dice, mira, cruzado y ¡pum! Tienes esto. Ese tipo de magia que creo que es posible, ese tipo de comprensión que creo que es posible, es el que a mí me gustaría tener. Me gustaría hacer un experimento de esos que permitan distinguir entre estas variedad de opciones que aparentemente da la mecánica cuántica, decir, no. En el fondo, el mensaje que hay detrás de la teoría cuántica es, por ejemplo, que no hay un realismo subyacente. Que sí, pero me gustaría saberlo, porque eso va a dirigir mucho la tarea de los científicos en el futuro, entonces esto es importante. O sea, me gustaría saber muchas cosas que no sé. ¿Por qué cree que es importante para las personas que siga investigando en información cuántica? Cuando quieren a Hillary le dijeron ¿por qué sube al Everest? Y ¿por qué está ahí? Bueno, pues esto es todavía peor, es que no estamos hablando de una opción estética, estamos hablando de la naturaleza, del universo que todos habitamos y por cuyas reglas nos regimos. Entonces, entender
el mundo, el universo, es entender cómo funciona. Entonces la teoría cuántica trata de eso y la información cuántica es todavía más práctica. Es dos cosas. Es, por un lado, seguir entendiendo cómo funciona desde una perspectiva diferente, diciendo, bueno, vamos a tratar aspectos de información. Y por otro lado es práctica, es decir, ¿qué podemos hacer con cosas que son diferentes? Entonces, es claro que ya es útil y acabamos de empezar. Es claro que va a ser muy, muy útil. Entonces, a mí me tira más el aspecto de comprensión que el aspecto de aplicaciones, pero creo que globalmente para la sociedad ambos son absolutamente importantes. Y luego está el tercer aspecto, que es que en ciencia nunca puedes hacer o nunca debes hacer una predicción sobre para qué va a ser útil. El láser era completamente inútil cuando lo inventaron. Nadie se le ocurrió ninguna aplicación del láser y ahora vas al supermercado y te leen el precio de los productos y te hacen el inventario y todo porque hay una luz coherente. Se usa para 1000 cosas. Entonces, y es un ejemplo típico. Nadie de verdad sabía una cosa fundamental, ¿para qué sirve? Hasta que alguien empezó a pensar la resonancia magnética nuclear. Hay un montón de estas cámaras, los paneles, supongo que es una cámara digital, pues es todo física cuántica. Nada, no podríamos estar haciendo estas entrevistas si no fuese por cosas que no servían para nada. Y además, probablemente nunca ha habido tanta gente, tantas personas trabajando y pensando en ciencia y en sus aplicaciones. Entonces, es de esperar que las próximas generaciones sean extraordinariamente productivas, en el sentido de que básicamente cada 2 generaciones cambiará todo el escenario. Los cambios son brutales. Cuando yo era pequeñito, Internet era inconcebible. Y ahora cualquier chaval no puede vivir sin Internet. No ha pasado tanto tiempo, no soy tan mayor. Entonces este tipo de cosas que surgen son subproductos de la ciencia, como Internet es un subproducto de la ciencia, es esperar que se multipliquen en el futuro y por un lado los necesitamos, por otro lado la curiosidad natural de los seres humanos nos lleva a eso. Entonces conviene hacerlo de forma organizada, dar medios y extraer todo el potencial que tiene para la sociedad. El congreso al que asiste, ¿podríamos decir que es una forma de recoger nuevas ideas en las que trabajar el resto del año o es al revés? ¿Trabajáis todo el año para traer aquí nuevas ideas? Son las dos cosas. Es un congreso muy largo, entonces lo más interesante es que interactuamos, gente que normalmente no nos vemos o tenemos correspondencia por correo electrónico, llegamos aquí y empezamos a ensuciar pizarras y a sacar ideas o a perfilar ideas. Entonces hay trabajos que se gestan aquí en Benasque, hay trabajos que se llevan ellos durante mucho tiempo y se terminan aquí porque es cuando los autores nos encontramos. Por otro lado, este es un sitio donde te enteras de muchas cosas nuevas, de en qué están trabajando otra gente, es continuo, entonces es todo al mismo tiempo, todos esos ingredientes. Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro camino por el conocimiento. Muchas gracias por habernos acompañado y por aclarar nuestras dudas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. No queréis